Por muchas décadas se creyó que el cerebro dejaba de cambiar después de que alcanzamos la adultez, que todos tenemos una cantidad finita de neuronas que mueren lentamente a medida que envejecemos, así tratemos de mantenerlas vivas o no. ¡Mentira! Continúa viendo para descubrir cómo cambiar las neuronas de tu cerebro para adquirir más éxito y felicidad en tu vida. Hola, bienvenido a Superación y Éxito, tu espacio para aprender cómo cambiar tu vida y llenarla de abundancia a través del estudio de la mente. Porque todo lo que eres y todo lo que temes es simplemente un producto de tu mente. Mi nombre es Pele y hoy quiero enseñarte a usar la plasticidad de tu cerebro para que te ayude a convertirte en esa persona feliz y exitosa que quieres ser. La neurociencia ha podido comprobar con abundantes resultados provenientes de investigación que el cerebro cambia constantemente y también que tiene la habilidad de crear nuevas neuronas. Lo que quiere decir que es falso ese dicho popular que va, eso perro viejo no aprende nuevos trucos. Porque todos podemos cambiar las conexiones que nuestras neuronas hacen para guardar ciertas creencias y reconectarlas para adoptar nuevas ideas. Eso, en resumen, es lo que significa la neuroplasticidad. De esta forma, es posible que te puedas reinventar para ser alguien fuera de lo común o para superar cualquier evento traumático que te provoca ansiedad y estrés. Memorias que están conectadas a base de miedo tienden a prevenirte de hacer cosas o de vivir experiencias que te llevan a tener una vida más feliz. La propuesta que traigo hoy es que le des el beneficio de la duda a este concepto de que en cualquier momento puedes cambiar y redefinir quién eres a través de deshacer las conexiones de neuronas que almacenan esas memorias e ideas que te están perjudicando, que te están robando de felicidad y éxito. Si tú creías que tu personalidad y tu forma de ser se formaron en el momento que llegaste a la adultez y que son incambiables, estás reduciendo una cantidad exorbitante de posibilidades en tu vida que te brindan caminos para tener una vida mejor. La duda que te quiero plantear hoy es que te imagines cómo sería tu vida si de pronto fueras menos tímido o si tuvieras más poder de voluntad, si ya no te diera miedo hablar en público o si simplemente creyeras más en ti mismo. Estas cosas que menciono son simplemente un grupito ahí de neuronas que se conectaron para recordarte de la emoción negativa que te causó una experiencia en tu vida donde hablarle a un público te causó vergüenza y prevenirte de volver a vivir esa experiencia vergonzosa o de lo bien que se siente cada vez que consumes azúcar para reducir el estrés. Bueno, y debido a que estamos hablando del cerebro, que es como el hardware de la mente o la interfase con nuestra conciencia, creo que no te va a sorprender saber que la práctica de atención plena transforma tu cerebro al tomar parte de ese proceso de neuroplasticidad. Unos neurocientíficos en la Universidad de Nueva York han estado haciendo estudios con monjes budistas que aceptaron meterse a una máquina de resonancia magnética para comprender cómo el cerebro de esos monjes se reorganiza en el momento que están practicando meditación y atención plena. En la caja de descripción comparto contigo el enlace a ese artículo de la BBC que describe información fascinante de los hallazgos que se han hecho en relación a la práctica de atención plena y cómo esta ayuda a que tengamos un cerebro más óptimo para la toma de decisiones en nuestra vida. Lo que pasa es que cuando tú pones atención en el momento a lo que estás pensando, o sea, te vuelves como un observador o comentarista de lo que piensas y de lo que pasa a tu alrededor, tu cerebro se empieza a adaptar de esa forma de ser y con el tiempo la atención plena se convierte en tu comportamiento por defecto, lo cual te da la ventaja de tener más control para tomar decisiones que te dan valor y que aumentan tu calidad de vida. Aquí arriba dejo el enlace donde hago una introducción a la atención plena y explico un ejercicio que puedes empezar a practicar desde ya para activar la neuroplasticidad de tu cerebro. Aparte de ese ejercicio, te quiero enseñar otras actividades que puedes comenzar a practicar cada día para adoptar la atención plena. Mantén
un diario, llamémoslo el diario de la gratitud, donde escribirás cada noche 3 cosas que hayan pasado durante el día por las que te sientes agradecido, o 3 cosas en tu vida en general por las que te sientes agradecido. Otro ejercicio es en la mañana, antes de levantarte de la cama, siéntate y respira profundo 3 veces seguidas. Expande tus pulmones lo más que puedas y trata de enfocar tu atención en el aire que entra y sale de tu cuerpo. Trata de bloquear cualquier pensamiento o preocupación. Más bien concéntrate en esos 3 respiros y empieza a hacerlo todas las mañanas para que con la rutina se convierta en un hábito y después lo hagas automáticamente. De esta manera, tengas un momento de atención plena cada mañana. De pronto, si encuentras que en la mañana es más difícil porque estás corriendo a alistarte, trata de hacer el ejercicio en las noches antes de irte a dormir. La atención plena te ayuda a reprogramar tu cerebro para que no te sabotee en esos momentos de decisión que te ayudan a alcanzar una meta. Por ejemplo, cuando tú decides levantarte temprano en la mañana a hacer ejercicio. Y cuando la hora de decisión para levantarte llega en la mañana, tu cerebro usualmente tiende a darte excusas de por qué es mejor quedarse en la cama y descansar porque estás muy cansado, porque vas a tener un día muy pesado y cualquier otra excusa que en el momento tienes programado en tus neuronas. Pero tú puedes reemplazar esa lógica con el pensamiento de lo bien que se siente esa pequeña victoria de haberte levantado en la mañana a hacer ejercicio, para que la próxima vez cuando debas levantarte en la mañana te sea menos difícil batallar con esa decisión. Leer el diccionario o básicamente aprender nuevas palabras, al igual que aprender otro lenguaje, te ayuda a activar los sistemas de procesamiento del cerebro. Hacer actividades artísticas como pintar, hacer manualidades o hasta colorear en un libro te ayuda a mejorar tu enfoque e introspección. Otras cosas que puedes hacer que de verdad ayudan a tu cerebro es dormir lo suficiente, consumir pescado, ayunar una vez a la semana, bailar, escribir con tu mano que no es dominante y hacer ejercicio 3 veces a la semana. Bueno, ahora que ya sabes que tienes la habilidad para desconectar las neuronas en tu cerebro que están almacenando preocupaciones, fobias, miedos irracionales, malos hábitos, basura prácticamente que no te deja progresar y que puedes agrupar esas neuronas para que hagan conexiones con memorias y hábitos más positivos, espero que tomes ventaja de ese superpoder que te ha dado la naturaleza, haciendo los ejercicios mencionados de atención plena todos los días y teniendo un interés por la práctica de la meditación para que rápidamente te conviertas en la persona que de verdad quieres ser. Si sabes de cualquier otra actividad que podemos hacer para mejorar nuestra neuroplasticidad, porfa compártela en los comentarios. Yo por ahora me voy, no sin antes darte gracias por pasar este tiempo conmigo y pedirte que si encontraste valor en el contenido lo compartas, dale un me gusta, suscríbete al canal para que podamos compartir esta información con muchas más personas. Cuídate mucho por favor y nos vemos en el próximo video.